Lo que hacen, Andrés, es algo muy importante para la historia de Chile y para nosotros los radicales. Somos parte de la historia, somos parte de la República. Nosotros nacimos como partido hace muchos años. Estuvimos en las etapas más importantes de la historia. Muy bien, sobre tu libro, Una historia radical de Chile, ¿cómo nace la idea para este libro? Está contada en las primeras páginas, a propósito de una pregunta de mi hijo, pero en realidad yo te diría que ese fue el gatillante. La idea de escribir sobre el Partido Radical nace desde muy temprano en mi militancia, por allá por hace 20 años atrás, porque revisando lo que es la bibliografía del Partido Radical, me di cuenta que no había libros modernos, cuando digo modernos, post golpe de Estado, que retrataban en forma completa la historia de esta tradición política. En la página 474 tú dices, el Partido Radical fue el primer partido de izquierda en Chile. ¿Y el Partido Demócrata? No, yo te diría que el Partido Radical, si nosotros lleváramos las claves del siglo XIX a las claves modernas, yo sostengo esa afirmación. El Partido Radical nace a propósito de una asamblea en 1863, en diciembre, pidiendo algo que hoy es muy propio de los estados sociales de derecho, que es el tema de la educación pública, gratuita, laica y obligatoria. Entonces, cuando tú tienes un partido que en su proyecto político parte ubicándose en satisfacer necesidades sociales, y que es una cuestión vital del Estado, en donde el Estado juega un rol importante, traído a clave moderna, es muy incipiente de las escuelas revisionistas. Es verdad que Malaquías Concha, en el año 85, se separa del Partido Radical y propone un proyecto político acelerado. También es un partido de izquierda. Pero el Partido Radical es mucho más claro en su proyecto político porque abraza un programa socialista de Estado, no socialista marxista, en 1906. Ahora, ¿cómo pasamos del Partido Revolucionario de Pedro León Gallo al Partido Reformista de Pedro Aguirre Cerda? ¿Cómo concilian la violencia con el gradualismo dentro del mismo legado de un partido? No, es que la violencia no fue parte del origen del Partido Radical. De hecho, claro, Pedro León Gallo hace una revolución constituyente en 1859, en la cual termina derrotado, termina en el exilio en Argentina, y después de las leyes de amnistía vuelve a Chile, y ahí se funda el Partido Radical, pero se funda el Partido Radical como un reconocimiento a que la vía política adecuada es la vía democrática, y hace un abandono de la narrativa revolucionaria. O sea, el origen es, por decirlo de alguna forma, antirrevolucionario. Es otro Pedro León Gallo el que llega, un Pedro León Gallo que entiende que no es las armas la vía. Entonces, no es un partido distinto. Nunca Pedro León Gallo fue un tipo belicista en su origen, ¿ya? Y de hecho después compitió electoralmente y fue diputado y fue senador. Murió tempranamente, ese fue el problema. Pero yo te diría que al final las ideas que se sustentaban con el proyecto revolucionario anterior al Partido Radical es el mismo proyecto político que emerge con la aparición del Partido Radical. ¿Ya? Esta idea de la descentralización, de la educación, de la reforma constitucional son las mismas ideas matrices. Ahora, entrando al siglo XX, te quería consultar por Carlos Ibáñez del Campo, porque en tu libro tú dices que el Código del Trabajo, el Banco Estado son grandes ideas radicales, pero fueron implementadas en los dos gobiernos de Ibáñez. A esto se suma que tenemos que 3 de los presidentes radicales son, creo yo, fácilmente catalogables como ibañistas. Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. Mi tesis es que la ideología de Ibáñez es lo más parecido que hay al radicalismo. ¿Tú la compartes, la refutas? ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo te diría que primero, huevo a la gallina. O sea, las tesis radicales, Ibáñez es un personaje contradictorio en sí mismo, es un personaje que, teniendo afinidad con la cuestión social y abrazando la idea de que el Estado tiene un rol importante en la satisfacción de las necesidades sociales,
opta por un camino autoritario y desprecia a la clase política. Esa es como la característica principal de Ibáñez. Y en general, los radicales, incluyendo a todos los presidentes, no son personas que tengan un discurso que detesta a las clases políticas. En consecuencia, yo no califico a ninguno de los presidentes, incluso a Juan Antonio Ríos, no los califico como ibañistas adictos. No comparten su proyecto político, no comparten la idea de saltarse las reglas democráticas. ¿Ya? Otra cosa es que hayan sido colaboradores con Ibáñez, y en particular Juan Antonio Ríos, en el periodo de su presidencia, de su primera presidencia, ¿ya? Que yo creo que puede catalogarse también como una especie de autocracia. Pero después, no a Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, Carlos Ibáñez del Campo intentó hacer un golpe de Estado. Carlos Ibáñez del Campo terminó en el exilio en el periodo de Pedro Aguirre Cerda. Y también con Gabriel González Vidal. Lo que sí ellos compartían es que había cierto entendimiento recíproco, porque todos pertenecían a su vez a la gran masonería, ¿ya? Cuestión que también compartían con personajes como Carlos Dávila Espinosa o incluso con el propio Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Este es un periodo de la historia en el cual nos gobernaron durante prácticamente 30 años puros presidentes que venían de logias. Y eso es algo que es interesante porque se produce al mismo tiempo en que se seculariza el Estado, en que se separa el Estado de la Iglesia. Entonces, en eso obviamente había mucha coincidencia, pero también había coincidencia con gente de derecha, como lo fue el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. Uh-huh. Porque se entiende que una tradición política como el radicalismo no muere con la muerte de su persona jurídica o la cancelación de su persona jurídica. Es muy difícil, ¿ya? Y terminó muriendo por cuestiones más de carácter administrativo, mala gestión local, qué sé yo, más que una pérdida de su domicilio político. Su domicilio político, el mundo de la socialdemocracia, sigue siendo un domicilio muy rico, muy fértil para el mundo de la izquierda. Sí, merece una explicación mayor. De todas maneras, se retrata en el libro, hasta diciembre del año 2024, el estado de decadencia que estaba viviendo el Partido Radical, a no encontrar un propio rumbo, a no encontrar su propia identidad. Y de hecho, en el anverso del libro, ¿me lo permite? Uh-huh. Dice que este partido logró en múltiples ocasiones el prestigio de dirigir el rumbo al país. Un partido con 4 presidentes de la República. Y además acompañó a muchos otros presidentes de la República. Dice, luego, en otras, sobreviviendo el autoritarismo y la represión, ¿ya? Y estoy hablando de las deportaciones que hacía Ibáñez, estoy hablando de la dictadura entre 1973 y 1990, y finalmente digo, y más recientemente, marcando un agónico paso sin un destino claro, que yo te diría que es lo que marca la historia de esta colectividad en los últimos 20 años. O sea, la falta o la ausencia de un programa político distinguible como lo era a mediados del siglo XX, en un espacio que está invadido por otras fuerzas políticas, que a diferencia del principio del siglo XX nadie le disputaba el mundo de la socialdemocracia al Partido Radical, con la falta de liderazgo y con la incapacidad de una colectividad tan añosa como esta de incorporarse a la política moderna, de digitalizar sus procesos, de modernizar sus procesos. Siguió funcionando como un partido del siglo XX. Y yo te diría que el fracaso que vivió en noviembre del 2025 fue el fracaso de un partido del siglo XX. Y si el Partido Radical quiere sobrevivir, debe aprender a adaptarse, y para adaptarse tiene que transformarse en un partido del siglo XXI. Uh-huh.